Si en los episodios anteriores descubrimos de qué están hechos los sueños y de dónde provienen sus materiales, hoy vamos a abrir la puerta prohibida de la fábrica. Bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie sobre la obra cumbre de Sigmund Freud. En este punto de su tratado, el autor nos advierte de un error común: creer que el sueño es un pensamiento igual al de la vigilia, pero simplemente más confuso. Freud nos dice que no. El sueño no piensa, no calcula, no juzga, el sueño transforma. A este proceso de metamorfosis lo llamó la labor del sueño. Es un trabajo de traducción de un lenguaje a otro. Imagina que tienes una idea compleja, un deseo prohibido o una angustia profunda expresada en palabras. La labor del sueño toma ese texto y lo convierte en una película muda, en un jeroglífico visual. Hoy vamos a entender los 4 mecanismos fundamentales que utiliza tu mente para realizar esta proeza: la condensación, el desplazamiento, la representación visual y la revisión secundaria. Prepárate para descubrir cómo tu inconsciente engaña a tu propia lógica para decirte la verdad sin que te des cuenta. Estamos a punto de ver cómo se fabrica la irrealidad que cada noche tomas por verdadera. El primer mecanismo que Freud analiza en su obra es la condensación. Es un proceso sobrecogedor donde la mente se comporta como un software de compresión de datos. En el sueño, un solo elemento representa una multitud de pensamientos latentes. Freud nos explica que el contenido manifiesto, lo que recordamos, es asombrosamente breve en comparación con la inmensa riqueza de los pensamientos ocultos que lo originaron. ¿Cómo lo logra? Creando figuras colectivas. Seguramente has soñado con una persona que tiene el rostro de un amigo, pero sabes perfectamente que es tu padre y además se comporta como un antiguo jefe. Esto no es un error de tu memoria, es una condensación perfecta. Tu mente ha tomado los rasgos comunes de esas 3 figuras de autoridad y los ha fundido en un solo personaje para ahorrar energía y evadir la censura. El tratado nos enseña que cada imagen en un sueño es un punto de intersección donde convergen decenas de hilos asociativos. Al analizar una sola palabra o imagen de tu sueño, puedes desplegar un abanico de significados que te llevaría horas explicar. La condensación es la prueba de que en el inconsciente no hay espacio desperdiciado. Cada símbolo es un iceberg cuya mayor parte permanece bajo el agua. Si la condensación comprime, el desplazamiento desvía. Para Freud, este es el mecanismo más ingenioso de la censura. Consiste en trasladar la intensidad emocional de un pensamiento importante a un detalle completamente trivial. Es una táctica de distracción militar. Mientras tú te quedas obsesionado con un objeto insignificante en tu sueño, la verdadera bomba emocional pasa desapercibida bajo un disfraz de irrelevancia. Freud describe cómo en el análisis de un sueño, a menudo descubrimos que aquello que parecía más central y vívido carece de importancia, mientras que un elemento borroso o lateral es el que guarda el secreto de la interpretación. El desplazamiento es la razón por la que muchos sueños nos parecen absurdos o carentes de sentido emocional. Tu mente ha movido los muebles para que el sensor no reconozca el valor de lo que está viendo. En este bloque aprendemos que para entender a Freud hay que ser un detective que no se deja cegar por las luces brillantes, hay que mirar hacia las sombras, hacia los detalles que parecen no venir a cuento, porque ahí es donde el inconsciente ha escondido la carga explosiva de tu deseo. El tercer proceso que el autor detalla es la consideración de la representabilidad. Aquí es donde el sueño se convierte en arte visual. El inconsciente tiene una limitación, no puede usar conectores lógicos como por qué, pero o si entonces. No puede explicar, solo puede mostrar. Por lo tanto, tiene que transformar las relaciones lógicas en relaciones espaciales o visuales. Freud compara este proceso con un jeroglífico o un rebus. Si quieres expresar la idea de un hombre con una gran carga sobre sus hombros en sentido metafórico, el sueño te mostrará literalmente a un hombre cargando un fardo pesado. Las abstracciones se vuelven concretas. Las dudas se representan como vacilaciones en un camino, las jerarquías se muestran como alturas o niveles de un edificio.
El tratado nos enseña a leer las imágenes no como fotos, sino como símbolos fonéticos o conceptuales. Este mecanismo es el que otorga al sueño su cualidad poética y alucinatoria. En la fábrica del sueño, la lógica se rinde ante la imagen, y lo que no se puede decir con palabras, se hace carne en el escenario de la noche. El último mecanismo de la labor del sueño es la revisión secundaria. A diferencia de los anteriores, este proceso ocurre cuando ya estamos cerca del despertar o incluso mientras estamos recordando el sueño. Es el intento de la mente despierta de dar un orden lógico a lo que es intrínsecamente caótico. Es la mano que peina el cabello revuelto del sueño para que parezca una historia coherente. Freud nos advierte que esta es la parte más engañosa del sueño. La revisión secundaria añade nexos, rellena huecos y elimina contradicciones para que el sueño parezca una narración aceptable para el yo consciente. Crea una fachada. Por eso, al interpretar, el psicoanalista suele desconfiar de las partes del sueño que parecen demasiado lógicas o bien hiladas, pues suelen ser añadidos posteriores del sensor. En este bloque, Freud nos invita a abrazar la fragmentación y lo absurdo del sueño original antes de que nuestra mente racional lo limpie para hacerlo presentable. Entender la revisión secundaria es entender que nuestra conciencia es una narradora compulsiva que prefiere una mentira ordenada a una verdad caótica. En este bloque abordamos uno de los temas más fascinantes y malinterpretados de la obra, el simbolismo. Freud aclara que, aunque la mayoría de los símbolos oníricos son personales, existen ciertos elementos que parecen pertenecer a un código compartido por la humanidad, basado en el folclore, los mitos y el lenguaje. Aquí es donde el autor introduce sus famosas observaciones sobre los objetos alargados, los recipientes, las escaleras o el agua. Sin embargo, el rigor de Freud se mantiene. El símbolo nunca debe usarse como una traducción automática. El símbolo es un atajo que la labor del sueño utiliza para saltarse la censura de forma rápida. Es una moneda de cambio universal que el inconsciente usa cuando no quiere gastar energía en crear un disfraz personalizado. Pero Freud insiste en que el contexto de la vida del soñante siempre tiene la última palabra. No soñamos con una escalera simplemente porque sea un símbolo sexual, lo hacemos porque esa imagen conecta con una experiencia vital específica. Este bloque nos enseña a respetar la profundidad del símbolo sin caer en la simplificación, entendiendo que el inconsciente es a la vez un poeta universal y un biógrafo estrictamente privado. Para ilustrar cómo funcionan todos estos mecanismos a la vez, Freud nos presenta en su libro El sueño de la monografía botánica. Él sueña que ve una revista con una lámina de una planta seca. Al analizarlo, descubre una condensación asombrosa. La planta seca conecta con su esposa, a quien regaló flores, con un profesor de botánica de su juventud, con sus propias ambiciones científicas y con una conversación que tuvo el día anterior. Este ejemplo es magistral porque muestra cómo el desplazamiento hizo que una revista de botánica pareciera el centro del sueño, cuando en realidad el tema latente era su lucha por el reconocimiento profesional y sus vínculos afectivos. Aquí vemos la labor del sueño en pleno funcionamiento, toma una preocupación profunda sobre el éxito y el fracaso, la comprime en una imagen trivial de una planta y la presenta como una escena cotidiana para que Freud pueda seguir durmiendo sin enfrentar su angustia existencial. Este bloque es la prueba definitiva de que no hay sueños tontos, solo hay sueños cuyas claves no hemos aprendido a leer todavía. Cada imagen es un nudo de significados esperando a ser desatado por la curiosidad analítica. Llegamos al final de este viaje por la sala de máquinas del inconsciente. Hoy hemos visto cómo la labor del sueño toma tus deseos y los tritura, los comprime, los desvía y los disfraza hasta convertirlos en esa película extraña que recuerdas al desayunar. Hemos aprendido que el sueño no es un error, sino una obra de ingeniería psíquica perfecta diseñada para que la verdad pueda convivir con el descanso. Pero aún queda la pregunta más profunda de todas: ¿quién es el dueño de esa fábrica? ¿Cuál es la estructura de esa mente que se divide para engañarse a sí misma?
En el próximo episodio de esta serie, daremos el paso definitivo hacia la psicología de los procesos oníricos. Vamos a descubrir la geografía de la mente, el ello, el yo y el superyo. Vamos a entender el proceso primario y el proceso secundario, y cómo la energía psíquica fluye a través de nosotros como una corriente eléctrica. Si hoy entendiste cómo se fabrica el sueño, en el próximo capítulo entenderás por qué eres, en esencia, un ser habitado por un extraño. Esto es pensamiento y sabiduría vital. No dejes de buscar, porque tu verdad está escrita en un lenguaje que acabas de empezar a comprender.